dice su Biblia y la mía, en Isaías capítulo 59, del 13 en adelante: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió del celo como de manto. Mi tema en esta mañana: Dios tiene la última palabra. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Diga conmigo: Dios tiene la última palabra. Y déjeme explicarle que Dios no ha dicho la última palabra en este país. En este país la última palabra no lo tienen los grupos. En este país la última palabra no está en la Fuerza Armada. En este país la última palabra no está en la organización comunal. Aún más, ni siquiera está en la boca de los líderes. La última palabra en este país la tiene Dios. Y por eso oramos, y por eso creemos, y por eso seguimos trabajando en pos de una visión que Dios mismo puso en nuestro corazón. En pos de una visión que parece lejana aún, a veces parece imposible. Mientras tal vez Satanás hace todo un despliegue para desmotivar, para frustrar, para generar duda en el corazón de los creyentes, nos hemos mantenido firme creyendo que vienen días de gloria para este país, creyendo que Dios tiene la última palabra. Y aunque usted lleve esta batalla a la arena de lo político, o a la arena de lo social, o a la arena de lo comunicacional, esta batalla solo puede librarse en la arena de lo espiritual. Nuestro país está viviendo una crisis espiritual, y yo se lo voy a poner de esta forma, porque sería ilógico pensar que es el resultado de algún tipo de manipulación humana, pero sí es el resultado de una influencia de maldad, una influencia que ha querido destruir nuestro país por causa de las palabras que Dios ha dicho acerca de este país. Es el mismo principio que se utiliza para los individuos, cualquiera al que Dios le da una palabra y la anuncia públicamente. Satanás viene contra ese plan de Dios en esa persona. Siempre ha actuado así. Satanás no está detrás de usted, y déjeme decirle, no está detrás de una persona en especial. Él está detrás de un plan de un Dios más grande, y que sabe que de darse un plan de esa magnitud, entonces el cielo se manifestará en la tierra. Eso es lo que el diablo le teme muchísimo, y para eso va a usar toda su gente y va a usar todos sus mecanismos espirituales a fin de desmotivar a los creyentes. No es lo mismo, y óigame lo que le voy a decir, no es lo mismo que se vayan 2 millones de personas que no creen a que se queden 1000 que creen. Voy a volver a repetir eso: no es lo mismo que se vayan 2 millones que no creen a que se queden 1000 que creen. Satanás sabe que es más peligroso 1000 que se quedan creyendo a 2 millones que se van. Y no tengo nada contra los que se fueron, los bendigo, ya lo he dicho. Pero alguien tiene que creer por este país. Alguien tiene que orar por este país. Alguien tiene que quedarse y luchar trabajando por una visión de amor y servicio a un país. Y en este punto son entonces los que se atreven a creer
y elevan su fe sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre lo que ven, sobre lo que oyen, sobre lo que les sucede diariamente. Y luchar contra ese muro de dudas o ese muro de tinieblas que Satanás ha estado construyendo para desmotivar a los que creen. Y óigame bien, hacer caer a la mayoría en un fatalismo. Porque usted no puede pensar que el fatalismo, así como la fe, tienen una influencia. No puede pensar que el fatalismo no tiene ninguna influencia. Sí la tiene. El fatalismo trae desesperanza y la gente cae sumiso ante una circunstancia. Deja de luchar y se entrega a todo lo que Satanás puede estar haciendo, pensando entonces que no hay nada que hacer, que es mejor entregarse y listo. Pero óigame, mi Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Mi Biblia dice que nuestra lucha es de carácter espiritual, ya se lo he dicho. Es contra huestes de maldad en las regiones celestes, que quieren hacer una atmósfera negativa en el país y que la gente caiga en un desgano, en una desesperanza y se vayan o sencillamente se entreguen. Pero Satanás no quiere que un plan de carácter del cielo o de carácter divino venga a este país. Sabe Satanás que si eso ocurrir, todo lo que Dios ha dicho de este país se cumplirá una a una. Y el diablo está aterrado por eso. Él sabe que mientras quedemos en este país gente de fe, ese plan sigue avanzando. Ese reloj profético sigue andando y no se detiene, porque Dios sigue avanzando, aunque sea con uno que se atreva a creer. ¿Alguien dice amén a eso en esa mañana? Aquí hay más de uno hoy. Conectados hay más de uno hoy que nos estamos atreviendo a creer, sobre todo y sobre todos, que nos estamos creyendo o nos estamos empujando a la fe para entonces no permitir que la desesperanza nos arrope. Déjenme explicarle qué significa prevaricar y mentir contra Dios. En ese contexto es cuando alguien emite un concepto errado de Dios. Es decir, déjeme explicarle, porque debe cuidarse de esto. Hay gente prevaricando y mintiendo contra Dios sin saberlo. Le explico por qué. Cuando usted hace o emite un concepto acerca de Dios errado, como por ejemplo, puedo decirle, ¿por qué Dios permitió esto? Dios no permite algo, lo permitimos nosotros. Voy a volver a repetir eso. Lo permitimos nosotros. Hay una cosa que se llama libre albedrío, y es la capacidad de decidir de cada ser humano, la capacidad de definir el bien y el mal, y decidir el bien o decidir el mal. Es una cosa que decidimos nosotros. Si lo hacemos bajo engaño o no, eso es su problema. Debió haber orado más. Hay cosas y errores que he cometido en mi vida y he reconocido que no fue porque Dios lo permitió o porque el diablo me obligó, sino porque yo no oré lo suficiente como para verlo. Después que he visto hacia atrás, me di cuenta del error que cometí. Hay que ser valiente para corregirlo, pero hay que ser valiente para asumirlo. Y no tratar de echarle la culpa a Dios diciendo Dios dejó que pasara. No, Dios no dejó que pasara. Dios dijo, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero si tú escoges la muerte, es tu decisión también. Yo quisiera que escogiera la vida, pero no te voy a obligar a escoger la vida. Tendrás que buscar la dirección del Espíritu Santo, tendrás que buscar la dirección de Dios para escoger lo mejor, pero es tu decisión. Si escoges mal, es tu responsabilidad. Si escoges bien, es tu responsabilidad. Los dos panoramas están delante de nosotros. Así que el problema que tenemos hoy fue la mala decisión que tomamos ayer. Seamos valientes para asumirlo y no seguir generando un concepto errado de Dios. Por eso en una oportunidad les expliqué que no estaba de acuerdo con el punto en el cual entonces era un juicio, porque si es un juicio de Dios, entonces todo lo que nos está pasando nos lo mandó Dios. ¿No lo ha pensado usted?
Hemos predicado, hemos ayunado, hemos orado, hemos mantenido nuestra fe en alto, y usted va a decir: Dios nos mandó esto. De ninguna manera. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios manda cosas buenas. ¿Alguien dice amén a eso? Las malas las escojo yo, las buenas me las manda Él. Ahora bien, teniendo en claro en que yo determino por el conocimiento de Dios y por la asesoría del Espíritu Santo, que definitivamente lo que estamos viviendo es la decisión errada que tomamos en cualquier punto, me da la capacidad entonces de poder asumir el error y volverme a Dios y decirle: Señor, perdona mi error, y arrepentido pedir la bondad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo pedir la bondad de Dios? ¿Cómo yo puedo pedir la misericordia de Dios cuando yo mismo estoy tratando de hacer culpable a Dios, prevaricando contra Él? Le estoy advirtiendo que es muy peligroso endosarle a Dios lo que Dios no ha hecho. Voy a volver a repetir eso. Es muy peligroso endosarle a Dios lo que Dios no ha hecho. Entonces, cuando yo le endoso a Dios, o yo digo que Dios lo permitió, o que Dios lo hizo, cuando no fue así, estoy prevaricando. Y lo peor es que esa prevaricación que yo publico o que hablo, la oyen otros y se hacen un concepto errado de Dios. Entonces empieza a generarse un concepto que trae como consecuencia una fe errada. Llega a pensar la gente que todo lo que está pasando es culpa de Dios, y todo lo que está pasando, lo que estoy sufriendo, es culpa de Dios. Y llego a tener una posición contra Dios, aunque usted no lo asuma. Llega usted a llegar a pensar que usted debe perdonar a Dios. Hay gente que llega a esa locura, a decir orando: Señor, yo te perdono por esto. O sea, ¿qué lo que era? Porque están seguros que Dios les mandó eso. No, Dios no te lo mandó, tú lo escogiste. Tú lo escogiste. Fue tu decisión. Punto. Ahora, después de decidirlo así, no te quejes. Y después de decidirlo así, asúmelo. Y si fue un error, asume tu error, para poder corregirlo, para poder presentarnos delante de Dios con moral y decirle: Señor, hemos pecado contra ti, nos equivocamos, lo asumimos, y Señor, te pedimos que dentro de esa sinceridad tú nos ayudes a salir de este hueco, a salir de este problema, a salir de esta circunstancia. Ayúdanos a salir ahora, porque entendemos nuestra responsabilidad. Eso es ser valiente, pero más aún, eso es ser correcto delante de Dios, para que entonces vengan del cielo tiempos de refrigerio. ¿Alguien dice amén a eso? El resultado de eso es que la gente empieza a caminar lejos y a espaldas de Dios, y las masas empiezan a engañarse con una mala influencia, pensando que lo que está pasando Dios lo mandó. He oído a personas diciendo: es juicio de Dios por el orgullo de los venezolanos, es juicio de Dios porque le dieron la espalda. No, óigame, Dios no puede juzgar a su pueblo por otro. Volver a repetir eso: Dios no puede juzgar a su pueblo por otro pueblo. Es decir, Dios no puede venir con un juicio sobre un país cuando hay tantos creyentes en ese país. Mi Biblia suya dice: no morirá el justo con el impío. Dios hace una separación entre el justo y el que no lo es, y no puede por justicia aplicarle el mismo juicio. Es como si usted tiene dos hijos y uno lo viene y le tumba toda el lugar donde están los platos y se parten todos. El otro está en el cuarto arreglando la cama, está en el cuarto doblando las cobijas, está en el cuarto barriendo el cuarto, pero usted viene y le cae a correazos al que le partió todos los platos, y después sube y le cae correazo al que estaba limpiando el cuarto. Entonces al que está limpiando el cuarto le dice: mamá, pero yo estoy limpiando el cuarto y el que rompió los platos fue él. No importa, pero son hermanos, lo voy a dar a los dos.
O sea, ¿cuál es óigame bien para que entienda la dinámica de eso? ¿Cuál es entonces la justificación? ¿O cuál es la recompensa por yo mantenerme creyendo? Por mantenerme apartado del mundo. ¿Cuál es mi recompensa por eso si llevo el mismo juicio del que no lo hace? ¿Cuál es mi recompensa del que decide servir a Dios, el que decide hacer la voluntad de Dios, el que decide predicar su palabra, el que decide mantenerse en una posición de agrado a Dios, y el que sencillamente le da la espalda y se va por el mundo a pecar por lo que le da la gana, y entonces viene un juicio y me toca a mí igual que a él? No es justo, y Dios sobre todo es justo. ¿Alguien dice amén a eso? Dios antes se movía por la maldad de la gente, pero ahora no. Dios se mueve por la fe, no por la maldad, sino por la fe. Entonces no puede asumir usted un juicio sobre algo o sobre un país donde hay tantos creyentes, porque este país tiene mucha iglesia. Entonces no es un juicio de Dios. De repente Dios dice que Él se va a poner la justicia como una coraza y que va a cubrirse la cabeza con el casco de la salvación. Justicia y salvación. Entiende el verso, o hace entender el verso, que esto es una batalla espiritual. La venganza hacia Satanás no es golpearlo en la cara, porque usted no va a poder hacerlo nunca. La venganza hacia Satanás no es agarrarlo por los cachos y partírselo para que le duela, o doblarle el rabo, porque no sabemos si tiene. La venganza suya y mía y la de Dios es trabajar y creer de forma que todo lo que el diablo ha estado haciendo se empieza a revertir y se empieza a hacer lo que Dios ha estado planeando hacer, y que finalmente se imponga el plan de Dios y Satanás sea avergonzado y tenga que huir despavoridamente de este país, porque entró la salvación, porque entró la justicia y porque sencillamente Dios trae el mayor avivamiento que ha visto Latinoamérica aquí en este país, y eso es la venganza de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es su venganza, esa es mi venganza. Y claro, en medio del caos, en la justicia legal, social, económica y política, Dios dice: voy a intervenir desde el cielo. Yo mismo voy a intervenir. Y es lo que me gusta, que aunque en un punto pareciera que los intereses de todo el mundo están en ellos mismos y no en un país, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no nos ha dado la espalda, y Dios sigue manteniendo su plan vigente. Dios sigue diciendo: yo lo dije y yo lo haré. Yo lo prometí, yo lo ejecutaré. Y empieza un movimiento espiritual sobre ese sistema caótico. Y no me vea raro ni se asombre, porque esto ya pasó en Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Eso indica que el Espíritu Santo, aunque haya una situación caótica, Él no se mueve, porque sigue cuidando y garantizando que el plan de Dios se cumpla al final. Y le voy a decir algo: Dios está en este país. Dios está en este país. Puedo ver, y cualquiera que tiene la oportunidad de salir de este país y hacer lo que hacemos en este país, en otros países, se da cuenta de que hay una presencia de Dios especial sobre este país. Y mi explicación acerca de eso no es que un país sea mejor que otro, sino que Dios tiene un plan específico para un país, y el Espíritu Santo se posa sobre ese país
y se mantiene aún en una situación. Y óigame bien esto, yo no sé cuánto tiempo tenía el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. La Biblia no establece un tiempo, solo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero sí da una descripción dramática, da una descripción precisa de cómo estaba la tierra en el momento cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Eso indica que es posible que el Espíritu Santo haya tenido décadas moviéndose sobre la faz de las aguas, solo garantizando el momento en que Dios el Padre dijera: hágase la luz. Y el Espíritu Santo pacientemente esperó. Me sorprende que el Espíritu Santo no dijo, siendo Él el Espíritu Santo, no dijo: ¿sabe qué? No me calo este desorden, no me calo estas tinieblas, no me calo esta tierra así vacía, me voy al cielo. No, el Espíritu Santo se mantuvo sobre el caos, se mantuvo sobre la crisis, no le perdió ningún detalle. Y de alguna manera, aunque hubo crisis, aunque la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, el Espíritu Santo impidió que la tierra se destruyera, sino que se mantuviera, aún en caos, se mantuviera. Yo no sé si usted puede verlo, pero aún con todo lo que nos ha pasado en este país, seguimos de pie. ¿Alguien dice amén a eso? Seguimos de pie. Pura gracia del cielo, pura bondad de nuestro Señor, que estemos de pie. En un momento Dios dice: haré una intervención del cielo. Y esa intervención del cielo, usted sabe que no es que Dios va a aparecer en medio de las nubes con una espada desenvainada y un montón de ángeles armados hasta los dientes. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Dios va a poner pasión y amor en el corazón de un grupo de gente que van a ir hasta las últimas consecuencias con una visión de amor y servicio, de salvación y justicia social, para que entonces todo un pueblo empiece a tener una influencia. Y esa será la forma en que Dios interviene en medio de un caos. No lo hace de forma unilateral, se une a sus creyentes para hacerlo. Y de repente, entonces, Él mismo salva y Él mismo hace justicia. Ahora, está hablando de que viene una intervención del Dios, del cielo. Le voy a ser honesto para los que están por ahí malinterpretando mi mensaje. No estoy hablando de una intervención militar, estoy hablando de una intervención divina, una intervención espiritual. Dios se hastía del egoísmo. Dios llega a un punto en que se hastía del egoísmo y Dios pregunta: ¿no habrá alguien que renuncie a sus deseos, que renuncie a sus metas, que renuncie al egoísmo y se aboque a una visión más grande que él o más grande que ella, y se pongan en la brecha de mi voluntad y mi deseo, para yo poder hacer con estos hombres y mujeres algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre? No habrá alguien que se levante, no habrá alguien que renuncie a sus deseos, que diga entonces: no voy a irme, no voy a moverme que no sea en la voluntad de Dios, y voy a hacer que este país conozca y ame a Jesús. Hay alguien. Dios se pone de pie en el cielo y pregunta: ¿hay alguien en este país que esté dispuesto a darle la espalda a sus deseos egoístas, personales, individuales, y ponga su mano en este plan de voluntad, salvación, amor y respeto, y ponga su dinero, su amor y su servicio en esto? Hay alguien. Dios está gritando desde el cielo y diciendo: hay alguien que se ponga en mi mano. Jesús. Lo que me llama la atención es que en ese mismo contexto, en ese mismo capítulo de Isaías, sorprendentemente en el verso 16,
Hay una intervención de Dios. Y la intervención es esta: Dios extiende su mano y su brazo para hacer justicia. Y Dios influencia para hacer salvación. Para que como resultado, el verso 16 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Les voy a decir lo que dice el original. El occidente va a regresar a creer en Dios. Eso dice. Cuando me pongo a investigar a qué Dios se refiere, óigame esto porque se puede asustar. Ojalá se asuste. El occidente del cual habla Isaías es un país, es una zona que eventualmente en el pasado tuvo temor de Dios, pero sorprendentemente se fue alejando del temor de Dios y sus habitantes se volvieron al otro lado, detrás de un desorden social y sobre todo un desorden espiritual. Pero Dios dice al pueblo hebreo en ese momento: ustedes han dado la espalda y han caído en el mismo error. Y sorprendentemente, aunque no veo a nadie que se ponga en medio de esta situación para que yo pueda usarle, entonces Dios dice: voy a traer una intervención. Y obviamente usted sabe y conoce la historia, tal vez fue el pueblo mismo hebreo el que Dios usa para traer de nuevo a Dios. Pero Dios anuncia algo y me llama la atención. Dice que como consecuencia de esa intervención y de esa manifestación de Dios en ese pueblo o en ese país, el occidente en ese tiempo, un territorio muy influyente que había dejado Dios, como consecuencia ese territorio entonces vuelve a temer al nombre de Dios. Y un país pequeño como el pueblo hebreo genera una influencia tan grande sobre este país, y este país regresa a la fe de Dios por ese país que trajo a Dios. Me sorprende que Occidente sigue siendo hoy Occidente, y que el Occidente de ese tiempo era una potencia, y el Occidente de este tiempo sigue siendo una potencia. No quiero yo que nadie diga que es profético, porque no soy ni hijo de profeta y mi mamá hacía galletas. No tengo esa descendencia, pero tengo el Espíritu Santo. Yo no sé si serán casualidades, no lo sé, pero me llama la atención que lo que está pasando en este contexto histórico es muy similar a lo que está pasando, pero más aún a lo que puede pasar en este mismo contexto histórico. Y es que un país pequeño que viene de una mala racha o un mal momento se levanta con Dios, emerge con Dios, y es tan sorprendente lo que Dios hace en ese país que una potencia como Occidente dice: ¿qué pasó ahí? Queremos regresar al Dios de ellos, queremos abrazar de nuevo la fe en Dios como ellos, porque vimos lo que Dios hizo en ellos. Ahora le voy a decir lo que pasó aquí en este contexto histórico para los estudiosos. ¿Sabe lo que hizo Occidente en este contexto histórico? Israel estaba rodeada de enemigos, y este territorio imponente y grande se puso enfrente de Israel y dijo estas palabras: daremos y haremos todo lo necesario para que este pueblo vuelva a ser una nación grande. Yo llego a preguntarme hoy: Señor, ¿será esto casualidad? ¿Será esto
un luzazo de hoy, Señor, o será algo que tú lo escondiste para que alguien que no tuviera toda la capacidad, tal vez, o toda la revelación, o toda la información, lo descubriera por el Espíritu Santo y se diera cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y lo que Él hizo ayer lo puede volver a repetir hoy. Tal vez la historia no lo recuerda, pero la eternidad de Dios sí lo recuerda, y Dios ya lo ha hecho, y parece ser que este occidente va a ser o podrá ser lo mismo que hizo en aquel tiempo. Este pueblo, este país influenció una potencia por medio de la fe, y esta potencia, en agradecimiento, puso todos los recursos necesarios a favor de este país, para que este país emergiera de nuevo y saliera del momento anárquico que vivía. Dios dice entonces: me volverán a temer otra vez en el occidente. Y desde el nacimiento del sol vendrá gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Jesús. Ahora le voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Desde el occidente volverán a temer el nombre del Señor, y desde el oriente respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente caudaloso. Y aquí no habla del enemigo. El original no dice que es el enemigo el que viene como río, sino que dice: vendrá un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor. El que viene como río no es el enemigo. El que está de camino como río Venezuela es el Espíritu Santo de Dios para dar la última palabra. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Haga algo para Dios. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Jesús. El occidente me volverá a temer, y el oriente respetará mi gloria. Ahora yo le tengo que decir, si esto es casualidad, es una imponente casualidad que no pasa desapercibida. Porque el occidente volverá a temer a mí, a temerme a mí. Quiere decir que creían en él antes, pero se desviaron de la fe, le dieron la espalda a la fe en él. Pero por medio de ese país que Dios empieza a levantar y a generar una enorme influencia, esta potencia se vuelve a Dios, recupera su fe en Dios, y entonces se pone a favor y en protección de ese país. Pero el oriente en ese tiempo eran países que no creían en Dios. Sin embargo, eso no ha cambiado hoy. El oriente son todos los países islámicos y musulmanes, pero que a causa de la gloria de Dios en ese país dicen: no nos vamos a meter con ellos, respetamos la gloria de su Dios, porque vemos que su Dios también es grande. Así que el oriente nos respetará, o respetará la gloria de Dios, y el occidente abrazará la fe de nuevo. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Haga algo para Dios. Yo no sé si eso va a pasar, pero es mucha casualidad. La circunstancia geopolítica del mundo está conjugada de esta misma manera. Hoy está así. Entonces, ¿podría yo decir que fue una casualidad? No, yo no estoy buscando o rebuscando nada. Estoy leyendo un pasaje y estoy yéndome al contexto histórico y a la parte geopolítica del país o del mundo de ese tiempo, y trayéndolo a el mundo de este tiempo. Y me doy cuenta que aunque han cambiado territorios de nombres, no han cambiado de planes. Vuelvo a repetir eso. Muchos territorios cambiaron de nombres,
pero no han cambiado de planes para el cielo. Sorprendentemente, las descripciones territoriales de este verso, donde termina diciendo que el Espíritu Santo o vendrá como un río caudaloso el soplo de Dios sobre este país, o sobre el país que describe la profecía, deja muy claro la misma condición geopolítica y repite algo que sorprendentemente hoy está vigente. ¿Quién no sabe que el occidente fue el mayor impulsor de la fe cristiana? ¿Quién no sabe que la constitución del occidente está basada en la Biblia? ¿Quién no sabe que sus primeros presidentes fueron absolutamente cristianos? Hombres que oraban con fervor, que pasaban tiempo con Dios y que trataban de oír a Dios todo el tiempo. ¿Quién no sabe que estos del occidente fueron los que dieron más dinero para que el evangelio fuera predicado en el mundo? Que por alguna condición fueron alejándose de la fe y fueron poniéndose a espaldas de Dios. Pero de repente Dios empieza a hacer un movimiento de planeta, de todo el planeta, no de un país, de todo el planeta. Y aquí es donde quiero que usted se eleve, porque las cosas que hoy están pasando se están acomodando a un plan de Dios que es más grande que un país, es más grande que una potencia, es más grande que todas las organizaciones de carácter nacional o internacional. Es Dios organizando el mundo. ¿Puedo yo pensar que es para su segunda venida? No lo sé, tal vez. ¿Puedo yo pensar que es el enfoque o la posición para algo que viene antes de su segunda venida? No lo sé, pero me llama la atención de que esto no va a seguir siendo como todo el mundo le da la gana, sino que Dios va a empezar a mover sus piezas en cada nación del mundo y va a empezar a hacer su plan y va a empezar a impulsar su plan. Y cuando el diablo trate de sacar la cabeza, Dios le va a decir: tú sabes que esto venía, tú sabes que esto iba a suceder, y tú sabes cuando Jesús lo dijo, que te quedaba poco tiempo y que veía caer de un rayo, pero que obviamente como habías caído ibas a perecer. Así que todo lo que está sucediendo es un plan más grande que usted y que yo. Es muy casual. ¿Cómo es que una potencia como Occidente de ese tiempo es hoy la misma potencia? No es el mismo territorio, pero no es la misma nombre, pero es el mismo territorio, la misma ubicación. No estoy hablando en el punto exactamente de la tierra, pero estoy hablando de que en el contexto de los puntos cardinales de ese momento, el occidente era una potencia para el epicentro, que era el pueblo hebreo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que usted debe contestarla en su mente con mucha sinceridad. Dios no escoge territorio, Dios escoge pueblos. Vuelvo a repetir eso. Dios no escoge territorios, Dios escoge pueblos. Escogió a Israel una vez, sigue siendo su pueblo, escogido desde el Antiguo Testamento. Pero Dios es libre para volver a escoger un pueblo y para hacer algo portentoso en el nuevo pacto de su gracia. Yo no quiero menospreciar, porque tenemos iglesias en línea en en muchas partes del mundo que nos oyen. No quiero menospreciar territorios, pero Dios es soberano para escoger pueblos, y Él puede volver a escoger un pueblo para hacerlo. Lo único que me llama la atención, podría ser en cualquiera de estos pueblos de Latinoamérica, porque para Colombia esto sigue siendo lo mismo, para Brasil esto sigue siendo lo mismo. Es decir, no estoy hablando de un territorio, porque para Colombia y Brasil Occidente sigue siendo Occidente y Oriente sigue siendo Oriente. Pero sí les puedo hablar de un pueblo. Su nombre es Venezuela. Les puedo hablar de un pueblo. Y si Dios ha escogido este pueblo, puedo entender por qué el diablo se ha ensañado contra este pueblo. Si Dios ha escogido este pueblo,
Puedo entender la crisis que está viviendo este pueblo. Si el diablo se ha ensañado contra este pueblo, puedo entender toda la descomposición social, porque el diablo está evitando que ese pueblo se levante según lo que tal vez él sabe. Y óigame lo que le estoy diciendo, porque yo vivo aquí, nací aquí, y Dios puso en mi corazón amor por este pueblo. Amor sin condiciones. Y me puedo mover a la fe, claro que sí, puedo moverme a la fe de que Dios por alguna razón escogió a este pueblo. Para el contexto, en esta parte de la Biblia, occidente es occidente, oriente es oriente. Cuando usted ve que el país va en una dirección equivocada, usted debe entender que Dios va a enderezar. Él mismo lo dijo: yo iré delante de ustedes y enderezaré todo lugar torcido. Destruiré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Y yo les voy a decir algo. Cualquiera puede decir que yo manipulé este pasaje, pero está difícil porque hablé de ubicación, y para la ubicación no cambié ningún punto. Para la descripción geopolítica es occidente, es oriente, y al parecer este país del cual Dios estaba hablando estaba en el medio, y era Israel en ese tiempo. Estaba en el medio de estas dos grandes potencias, o estos grandes poblados o ciudades o países, el oriente y el occidente, de los cuales el oriente había tomado la fe en ese momento, igual la fe árabe que venía de Ismael, el otro hijo de Abraham. Pero el occidente, que no tenía ninguna influencia más que la influencia de Israel en su tiempo, había abrazado la fe en Dios, en el Dios de Israel. Y como había abrazado esa fe, se convirtieron de todo corazón y adoraban a Dios. Pero vino un rey que los desvió del todo, y ellos sencillamente se fueron detrás de otros dioses y se alejaron de Dios. Pero siguieron siendo una gran potencia para el momento. Israel recupera su relación con Dios. Dios interviene. Y hay un movimiento de Dios donde se levanta el templo, se levantan los levitas y se restablece el culto, y empieza a haber adoración y manifestación otra vez, holocaustos, y empieza a haber manifestación del cielo. Y el occidente empieza a recordar que ese Dios poderoso ellos lo tuvieron, y que ese Dios poderoso que están viendo en Israel querían de nuevo regresar al occidente. Y occidente en este pasaje se vuelve a Dios y vuelve a temer a Dios como Israel. Y el oriente, que ya había tomado la fe árabe, entonces sencillamente respetan y dicen: no iremos contra ese país, ni criticaremos a esa gente, porque la gloria de Dios en ello es grande, y no vamos a meternos con esa fe ni con esa gloria. Esto es algo sorprendente para el día de hoy, pero está en el contexto y es igual. Entonces, yo puedo creerlo. Yo no sé si usted puede o no, pero yo puedo creer que vienen días de gloria para este país. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Busco argumentos para fortalecer mi fe. Busco argumentos para poder entender los tiempos. Qué triste para Jerusalén cuando Jesús se paró y dijo: no conoces el tiempo de tu visitación. Me siento responsable como hombre de Dios de anunciar a la iglesia y al país que vienen días de gloria. Que no pierdan la esperanza, que sigan creyendo por un mejor país. Todos tenemos el derecho de creer por un mejor país. Un mejor país no para un grupo, un mejor país para todos. Pero puedo ir más allá. No solamente creer en un país donde hayan
todas las cosas que usted necesita y que todos puedan acceder a eso, sino un país donde sus valores fundamentales sean tan firmes que haya una recomposición social desde adentro hacia afuera y pueda haber una refundación, no en una constitución, puede haber una refundación no en un texto de leyes, sino una refundación en el corazón de los venezolanos. Y eso es justo quererlo, y eso es justo creerlo. ¿Por qué? Porque soy venezolano. Tengo el derecho de creer por esto. Tengo el derecho de orar por esto. Tengo el derecho de ayunar por esto, de llorar por esto y de trabajar por esto. Tengo el derecho para hacerlo y lo voy a hacer. Así que le puedo decir, Dios tiene la última palabra. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana?